gran saludo para todos. Vamos a continuar con el tema de estabilidad dentro de nuestra asignatura de sistemas de control. Y de manera particular en este video vamos a considerar los casos especiales que se dan cuando se está intentando construir el arreglo de root para aplicar el criterio, ¿no? El criterio de estabilidad de root. Y esos casos especiales son dos, concretamente. Bien, y se denomina 0 en la columna izquierda del arreglo, y el segundo caso especial es el de filas, una fila de puros ceros, que también se le llama terminación prematura del arreglo. Entonces vamos con el primero. Entonces, para ilustrarlo, vamos a considerar este polinomio característico a lazo cerrado. Entonces completamos el arreglo, bueno, como ya hemos visto. Entonces sabemos que la primera, la segunda y la última fila la podemos llenar con la información de los coeficientes del polinomio característico, y los valores en las casillas intermedias del arreglo hay que calcular, utilizando el determinante negativo de los términos que están en las dos filas superiores a los elementos de la fila en consideración. Entonces, en este caso particular, la fila de S a la 4 está formada por este 1, por este 2 y este 3. Y la segunda fila por este 1 acá y por este 2. Entonces, para calcular B sub 1, fíjense que intervienen este 1, este 1, este 2 y este 2. Entonces, es el determinante de una matriz que tiene dos filas idénticas. Ese determinante va a dar por resultado 0. Y eso es lo que está apareciendo acá. Entonces, les repito, cuando calculamos B sub 1, tenemos 1, 1, 2, 2. Intervienen esos elementos. Eso da un resultado 0. Cuando calculamos B sub 2, interviene 1, 1, 3 y 0. Cuando hacemos esa cuenta, eso nos da 3. Entonces, los elementos de esta fila son 0 y 3. Entonces, ¿cuándo aparece el inconveniente? El inconveniente va a aparecer cuando intentamos calcular C1. Porque para calcular C1 intervienen 1, 0 y 2 y 3. Pero hay que dividir entre 0. Y es ahí donde aparece la indeterminación. Entonces, ¿cómo nosotros subsanamos esta indeterminación? ¿Cómo podemos seguir con los elementos del arreglo? Entonces, lo que se hace es reemplazar el 0 por una cantidad infinitesimal positiva, epsilon. Entonces, en lugar de colocar aquí 0, colocamos epsilon. Y vamos a hacer los cálculos ahora en base a ese epsilon, ¿no? A esa cantidad infinitesimal positiva. Entonces, volvemos a plantear aquí la fórmula para calcular el elemento aquí, C1, reemplazando el 0 por epsilon. Bueno, y eso nos da esta cuenta, 2 epsilon menos 3 entre epsilon, 2 epsilon entre epsilon da 2, y esto da menos 3 epsilon. Como epsilon es una cantidad infinitesimal, ¿okay? Este término 3 entre epsilon es muchísimo mayor que 2. Entonces, tenemos que C1 es aproximadamente entonces menos 3 entre epsilon. Vamos a reemplazar por ese valor. Entonces, fíjense, estos son los elementos de la columna izquierda del arreglo. Ahora vamos a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0, pero por la derecha, ¿no? Recuérdense que epsilon es una cantidad positiva, infinitesimal, pero positiva. Entonces, bueno, aquí tenemos el límite de una constante 1 da 1, el límite de la constante 1 da 1, y epsilon, bueno, es 0, pero un 0 con sabor positivo. Luego aquí tenemos menos 3 entre ese 0 positivo, eso nos da entonces menos infinito. Y aquí el límite de 3, bueno, es 3, una constante. Entonces, cuando analizamos aquí los signos ahora, que es lo que nos interesa, en el caso de la columna izquierda del arreglo, nos damos cuenta que tenemos más, luego más, porque este 0 es un 0 con sabor positivo, pero luego pasamos a menos y regresamos después a más. Entonces hay dos cambios de signo. Pasamos de más a menos y luego de menos regresamos a más. Entonces, dos cambios de signo, eso se traduce como que hay dos polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, el sistema es inestable. Una observación, el caso 0 en la columna izquierda del arreglo es siempre inestable. Entonces, cada vez que aparezca este caso especial,
Bueno, el sistema que da origen a ese polinomio característico es un sistema que es inestable. Vamos a considerar ahora el segundo caso especial, que es la fila de puro cero, o también llamado terminación prematura de la regla. Entonces vamos a partir de este polinomio característico, un polinomio característico de orden 5. Entonces con este polinomio nosotros podemos calcular la primera, la segunda y la última fila. Entonces para la primera fila, tenemos entonces que vamos a utilizar estos elementos, 1, 6 y 8. Y para la segunda fila emplearemos 7, 42 y 56. Entonces hay que calcular B1 y B2 en la tercera fila, C1 y C2 en la cuarta y D1 en la quinta. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí notamos que los elementos de la segunda fila los podemos multiplicar por un séptimo para reducir el valor. Entonces nos va a quedar 1, 6 y 8. Y fíjense que la primera fila tiene estos elementos 1, 6 y 8, al igual que la segunda fila. Entonces, cuando nosotros intentamos calcular aquí el B1, bueno, van a intervenir estos elementos 1, 1 y 6, 6, que son idénticos, el determinante es 0. Lo mismo cuando intentamos calcular este elemento aquí, van a intervenir 1, 1 y 8, 8. El determinante entonces va a dar 0. Entonces, los elementos de esta fila, que son 2, todos ellos son nulos. Entonces, ¿cómo seguimos calculando los elementos siguientes de la regla? ¿Okay? No podemos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Nosotros agarramos cuando aparece una fila de puro 0, nosotros miramos los elementos de la fila inmediatamente superior. Esos elementos, cuando se presenta este caso, van a corresponder a lo que se llama el polinomio auxiliar, o nos van a permitir construir el polinomio auxiliar. Entonces, ese polinomio auxiliar va a tener esta descripción. ¿Okay? Fíjense cómo está asociado a la fila de s a la 4. Aquí vamos a tener 1 por s a la 4, más 6 por s al cuadrado, más 8. ¿Okay? Recuérdense que cuando uno construye los elementos de cada fila, se salta uno, ¿no? Entonces, aquí nos estamos saltando el de s al cubo y el de s. Por eso es que los elementos de este polinomio son estos, ¿no? S a la 4, 6s al cuadrado y 8. Entonces, una vez que tenemos el polinomio auxiliar, que siempre va a ser un polinomio par es aquel cuyas potencias son pares. Entonces, ese polinomio auxiliar se deriva. Entonces, nos va a quedar aquí 4s al cubo y aquí 12s. Estos elementos, 4 y 12, son los que vamos a reemplazar ahora en la fila de s al cubo. Entonces, aquí vamos a colocar 4 y aquí 12. ¿Ok? Reemplazando los 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Lo ven? Entonces, el 4 en esta posición y el 12 en esta. Y ahora sí podemos calcular los elementos restantes. Entonces, para eso primero multiplicamos por un cuarto la tercera fila, nos queda aquí 1 y 3 y eso facilita el cálculo de los elementos siguientes. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Cuando analizamos los elementos aquí de la columna izquierda, nos damos cuenta que todos son positivos. Entonces, no hay cambios de signo en la columna izquierda. Entonces, la conclusión es que el sistema no tiene polos en el semiplano derecho. Entonces, nosotros aquí diríamos que el sistema es estable. Pero, en este caso, hay que tener cuidado. Entonces, vamos a ver esta observación primero. Este caso de fila de puro cero solamente va a aparecer cuando el polinomio auxiliar, el polinomio que está encima de la fila de puro cero, que dijimos que es un polinomio par siempre, cuando ese polinomio tiene alguna de estas tres formas. Ese polinomio solamente se va a presentar de esta manera. Caso A, raíces puramente reales. Caso B, raíces puramente imaginarias. Caso C, raíces en cuadratura. Entonces, aquí tenemos el caso A, raíces puramente reales. Entonces, es como si tuviéramos un 0 aquí en menos 2 y su compañero aquí del otro lado, que es 2. Entonces, fíjense que cuando este caso aparece, tenemos un sistema inestable, porque uno de ellos está en el lado derecho. El caso puramente imaginario, raíces sobre el eje imaginario.
Y el tercer caso, raíces en cuadratura. ¿Okay? Son raíces que tienen esta disposición. Entonces, aquí también hay dos que están en el semiplano derecho. Entonces, otra observación, y esta sí es importantísima, es que las raíces del polinomio auxiliar son también raíces del polinomio característico. ¿Qué quiere decir esto? Que las raíces del polinomio auxiliar también son polos a lazo cerrado. Entonces, ahora miramos con más cuidado el ejemplo anterior. Entonces, nosotros cuando aplicamos el criterio de Rousse-Hurwitz a este polinomio, concluimos que el polinomio no tiene polos en el semiplano derecho. ¿Okay? Pero ahora tenemos esta información, que las raíces del polinomio auxiliar son también polos a lazo cerrado. Entonces, este polinomio lo factorizamos. Entonces, factorizar esto, aquí pensamos en que lo hacemos para la variable s al cuadrado. Esto es una ecuación bicuadrática. Entonces, la podemos factorizar como s al cuadrado más 4 por s al cuadrado más 2. ¿Okay? Aquí, y estos dos factores tienen raíces más menos j2 el primero y el segundo más menos j raíz de 2. Entonces fíjense que corresponde al segundo patrón que identificamos. Aquí hay raíces puramente imaginarias. Entonces tenemos 4 raíces sobre el eje imaginario. Entonces de los 5 polos a lazo cerrado hay uno, lo detectamos por el criterio de Rousse-Hurwitz, que está en el semiplano derecho, y luego, hallando las raíces del polinomio auxiliar, vimos que hay 4 más sobre el eje imaginario. Entonces de los 5 hay uno en el semiplano derecho y 4 sobre el eje imaginario. Entonces, raíces simples de multiplicidad 1 sobre el eje imaginario, que es el caso aquí. Aquí tenemos, si este es el eje imaginario, okay, el eje J omega, okay, aquí está el eje real sigma. Entonces tenemos un par de polos imaginarios en J2 y aquí en menos J2. Y luego hay otros en J raíz de 2 y aquí en menos J raíz de 2. Y estas parejas tienen multiplicidad 1, la pareja J2 y la pareja J raíz de 2. Por lo tanto, el sistema es marginalmente estable. Entonces, aquí en resumen, para estos casos especiales, el caso 0 en la columna izquierda del arreglo es siempre inestable. El caso terminación prematura del arreglo o fila de puro 0 va a dar inestable cuando tenemos el caso puramente real o ceros en cuadratura. Ese da inestable. Pero cuando tenemos, como este ejemplo que hemos visto, raíces puramente imaginarias, entonces vamos a tener la situación de estabilidad marginal. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente día.